Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Le habla el pastor Romeo Lucas Romero Bonilla de la Iglesia Profética, una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Damos la bienvenida al programa Una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y que el Señor Jesucristo retornará, dice la palabra del Señor, que en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, los ángeles del cielo vendrán por aquel pueblo que se está negando, se está limpiando cada día, y es por ello que estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo, estamos predicando la palabra del Señor, y es por ello que es necesario que el pueblo de Dios se aperciba, porque estamos viviendo en unos tiempos peligrosos. A lo mejor mucha gente se está tomando el evangelio a medias, a lo mejor mucha gente se está tomando el evangelio así muy tranquilo, muy suave, pero déjame decirte que no es así como algunos piensan. Este camino es de valientes, porque la palabra del Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Vamos a traer la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 1, y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por la tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre, y os introduje en la tierra de abundancia, para que comiese su fruto, su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Gloria a Jesús, lo vamos a dejar ahí. Óigase bien, el pueblo de Israel, como todo el pueblo de Dios lo sabe, fue y es el pueblo elegido de Dios con un propósito en el día postrero. Ahora bien, el pueblo de Israel al principio de la historia, óigase bien, el pueblo era llamado como la esposa del Señor. Y encontramos algo relacionado en el libro de Jeremías 3:14, en donde el Señor habla acerca de que Él es el esposo de Israel, y por tanto el Señor está demandando algo muy especial de parte del pueblo escogido de Dios. Estamos viviendo en unos tiempos caóticos que jamás yo pensé mirar. A lo mejor lo he dicho en otro programa atrás, de que nunca pensé mirar lo que estamos viviendo en estos tiempos, la apostasía que estamos viviendo. Déjeme decirle que el Señor, así como escogió al pueblo de Israel, ha escogido a un pueblo, aquel pueblo que dice la palabra del Señor, que había un pueblo que no le buscaba a Él, pero que Él por su misericordia se iba a hacer notorio para que aquel pueblo alcanzase la salvación y la vida eterna. Pero lamentablemente el pueblo de Israel falló en guardar los mandamientos y decretos establecidos en la palabra del Señor, en los mandamientos, en la ley, pero el Señor nos da una oportunidad a través de que el pueblo de Israel desobedeció los mandamientos de Dios. El Señor tiene a bien en su corazón dar a conocer esa salvación a través de su Hijo Jesucristo a un pueblo que no preguntaba por Él, y eso somos todos nosotros, aquellos que un día
hemos levantado nuestra mano al cielo y hemos dicho: Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi alma. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Todos aquellos que por primera vez han hecho esa oración al Señor, eso es algo que públicamente usted está diciendo: yo acepto al Señor. Pero desde ese día usted le está diciendo al Señor, y también a los que lo escuchan, que desde ese día que usted acepta a Cristo, usted está comprometiéndose a cumplir, a luchar, a esforzarse por cumplir la palabra del Señor. Pero vemos en este tiempo que al pueblo, así como Israel se le olvidó los mandamientos de Dios, hay un pueblo que se le está olvidando los mandamientos de Dios. Y a lo mejor usted dirá: este hombre solo lo mismo dice. Pues es el mismo mensaje que el Señor me da, que hay una indiferencia en el pueblo de Dios, hay una apatía en el pueblo de Dios, hay una indiferencia que el Señor está quejándose desde el cielo y dice: este no es mi pueblo, porque mi pueblo se distingue entre las naciones, se tiene que distinguir mi pueblo. El Señor necesita que el pueblo de Él empiece a alumbrar con esa luz gloriosa que el Evangelio da, porque qué bonito es cuando la persona dispone su corazón al Señor Jesucristo, y qué bonito es cuando el Señor llega a la vida de aquel hombre que estaba destruido, aquel hombre que a lo mejor lo único que pensaba era en suicidarse, a lo mejor era lo único que pensaba era en quitarse la vida, porque venía una voz audible que le decía: eres un miserable, no sirves para nada, y decía: quítate la vida. Y a lo mejor aquel hombre fue alcanzado por pura misericordia. A lo mejor eran los últimos momentos. A lo mejor el Señor llegó en aquellos momentos más caóticos de la vida del hombre, porque lo puedo decir por experiencia propia. El Señor llegó en el momento indicado. Él nunca llega después, Él nunca llega antes, Él nunca llega después. Llega en el momento indicado. Y qué bonito es cuando la gente empieza a caminar en el camino de Dios, se arrodilla delante de Dios y espera que la presencia de Dios sea su guía, sea su guarda. Pero lamentablemente, qué terrible es cuando el pueblo ha caído en la apostasía, en la indiferencia, y empieza a olvidar de donde Dios lo ha sacado. Mira, amado hermano, yo vengo a decirte en esta tarde: no te olvides de donde el Señor te sacó. No te olvides, no seas indiferente a los mandamientos de Dios. No seas como aquel pueblo que fue destruido. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el sacerdocio, yo también me olvidaré de tus hijos, dice el Señor en su palabra. Qué triste es cuando el pueblo no reconoce, no se pone delante de Dios a cuentas. Qué triste es la circunstancia que le esperan a esa persona. Yo quiero decirte y recordarte, amados pueblos del Señor, que el Señor te levantó de donde quiera que te haya levantado. Acuérdate de donde te sacó, para que tú no olvides quién es el Señor, para que tú no olvides sus mandamientos gloriosos, porque sabe que los mandamientos de Dios son perfectos. Los mandamientos de Dios son los únicos que van a llevar a la persona a aquel cielo glorioso, aquel cielo hermoso que la palabra lo especifica. Aquel pueblo de Dios que guarde los mandamientos de Dios es el pueblo que se va a ir con el Señor, es el pueblo que va a heredar las promesas de vida eterna. Aquel pueblo de Dios, Israel, en aquel tiempo empezó a caminar, empezó a guardar los mandamientos de Jehová, empezó a darle la honra a Dios, empezó a darle la gloria a Dios. Pero al transcurrir el tiempo se le fue olvidando quién lo había sacado de aquel pueblo donde estaba oprimido, quién lo había sacado del pueblo de Egipto.
Egipto, quien lo había sacado de aquella región donde dice que Él lo sacó con brazo fuerte y con mano extendida, con prodigios y con milagros. El Señor sacó al pueblo de Israel, pero qué triste es ver la condición cuando ya ha llegado allá a aquella tierra prometida. Qué triste es cuando el pueblo de Dios ha llegado a un momento donde ha sido bendecido por estar caminando en los caminos de Dios, pero de repente empieza a entrar la indiferencia, de repente empieza a entrar la falta de agradecimiento a Dios, de repente empieza a entrar la apatía espiritual y dicen en sus corazones: ya no necesito de Dios. Qué triste es, amado hermano, cuando el pueblo de Dios se le olvida quién era antes, que donde el Señor lo ha sacado. Así el pueblo de Israel se le había olvidado que el Señor lo había rescatado desde aquel lugar donde eran oprimidos por el faraón y sus egipcios. Pero qué triste es también un día nosotros estamos metidos allá, amado hermano. Vengo aquí en el nombre de Jesús de Nazaret a recordarte, amado hermano, no seas indiferente a los mandamientos de Jehová. Vuélvete a Jehová, porque Él se volverá a ti. A lo mejor tú dirás: estuve caminando tanto tiempo en el camino de Dios, pero ahora todo me va mal. A lo mejor sabes por qué te va mal. A lo mejor es porque estás siendo indiferente ante los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no se hicieron para discutirse. Los mandamientos de Dios no fueron para decir: oh, esto no me gusta, o esto sí me gusta. Este no es un restaurante donde tú puedes pedir gusto. El Señor dejó su palabra bendita. Los mandamientos de Dios no se discuten. Los mandamientos de Dios solamente se ejecutan, solamente se cumplen, porque el Señor es Dios soberano, eterno, glorioso Jehová, aleluya. Él es eterno. Él no necesita pedirte permiso para hacer las cosas. Él solamente te dice que te sometas a su voluntad y las cosas te van a salir bien. Estamos viviendo en estos tiempos angustiosos en donde aquel que teme las palabras de Dios está orando en su corazón, está diciendo, como dice en Apocalipsis, que la esposa dice: ven, ven, sí, ven, Señor Jesús, dice en Apocalipsis. Porque aquel que está luchando en este camino está orando en su corazón, está pidiendo que esos mandamientos sean cumplidos en su vida. Ya no es indiferente, se recuerda de dónde Dios lo ha sacado. ¿No te acuerdas cuando el diablo te traía por las calles metido en la droga, metido en la mentira, metido en la maldad, metido en cualquier cosa, pero menos en los caminos de Dios? Tú estabas metido en esa situación, pero el Señor miró tu angustia y dice que fue movido a misericordia, como el hijo pródigo volvió al padre, aquel padre que lo tenía bien atendido, y se fue a vivir de una manera como a su antojo. Y de repente se acordó que tenía un padre, de repente se acordó que tenía a dónde regresar, y dijo: volveré donde mi padre y le pediré perdón. Pero mucho pueblo de Dios no se recuerda de dónde Dios lo ha sacado y empieza a ser indiferente a su palabra, empieza a ser indiferente a sus mandamientos, empieza a caminar como a Él le agrada, empieza a caminar y hacer lo que a Él le gusta. Aquí no se trata de que yo hago lo que a mí me gusta, aquí no se trata de que yo hago lo que yo quiero, aquí se trata de que yo hago lo que el Señor dice en su palabra. Qué triste es la condición que estamos viviendo. Déjeme decirle, amado hermano, es preocupante la situación que estamos viviendo.
Es preocupante. Yo no sé si a ti te preocupa la situación del mundo, lo que estamos viviendo. Pero déjame decirte que el Señor dijo en su palabra: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ese enfriamiento, esa falta de amor hacia el prójimo, esa falta de amor hacia mi hermano, eso se llama indiferencia. Eso se llama indiferencia a los mandamientos de Dios. Porque el Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero al pueblo de Dios se le está olvidando los mandamientos de Dios. Es por ello, amado hermano, a ti te está preocupando más tu negocio, te está preocupando más tu casa, te está preocupando más tu carro, te está preocupando más tu propia vida, pero te estás olvidando quién te dio la vida. No seas indiferente. Vuélvete al camino de Dios. Vuélvete a los mandamientos santos de Jehová. Porque Él te hace el llamado en esta tarde, que te vuelvas al Señor. El pueblo de Israel fue destruido, fue invadido por el ejército babilónico, porque el pueblo de Dios no quería hacer la voluntad de Dios. Se volvían aquellos dioses paganos, aquellos dioses que hoy en día también existen, esos dioses mentirosos, porque la palabra de Dios dice que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen bocas pero no hablan. Pero mi Dios es eterno, mi Dios sí sana, mi Dios sí salva, mi Dios liberta, y de ahí te libertó. Pero tú te has vuelto a la vanidad de este mundo, vives conforme tus pensamientos, pero no es conforme tus pensamientos que tú tienes que vivir, es conforme la voluntad de Dios. El Señor exhorta al pueblo de Israel y le dice en el capítulo versículo 4 del versículo 2 de Jeremías, y le dice: oí palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de las casas de Israel. Así ha dicho Jehová, que maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasa varón ni habitó hombre, y os introduje en la tierra de abundancia, que comiese su fruto y su bien? Mira, amado hermano, qué triste es que después que el Señor te ha dado salud, hay mucha gente, yo he mirado gente que dicen: sáname, Señor, mira, estoy padeciendo esta enfermedad, mira, estoy sintiendo este dolor, sáname. Y cuando el Señor hace el milagro, qué tristeza da que ya no llegan a la iglesia, se olvidan quién le dio la salud, se olvidan quién le dio esa fuerza para levantarse un día nuevo. Qué triste es la condición cuando llega la indiferencia. Qué triste es la condición cuando al pueblo se le olvida honrar a Dios antes que a los hombres. Qué triste es la condición cuando el hombre empieza a caminar indiferentemente a los caminos de Dios, y empiezan a decir: no te vamos a escuchar, no quiero escuchar eso que me estás diciendo, no quiero saber nada de esa palabra. Hay personas que solamente les ha quedado el nombre de cristianos, pero ya no son cristianos. Hay personas que nomás se les ha quedado el puro decir: yo iba a la iglesia, yo iba acá, yo hacía esto y lo otro, pero ahora se han olvidado de quién los sacó de allá, de aquel lugar de tormento. Porque déjame decirte, yo me acuerdo que en el mundo yo no gozaba, yo me acuerdo que en el mundo yo no reía, yo me acuerdo que en el mundo lo único que había era tristeza, lo único que había era dolor, lo único que había era desesperanza. Una única vez que yo pensaba y decía, venía una voz que me decía: oh, mira, pégate un tiro en la cabeza, porque eso era lo único que venía a mi mente. Pégate un tiro, no sirves para nada. Y así sucesivamente fueron pasando los años, pero un día yo decía: esta vida ya no la aguanto, yo no aguanto
aguanto esta vida que estoy viviendo. Yo no aguanto lo que siento. Siento una soledad, siento una tristeza. Así nos encontrábamos todos un día. Tú te encontrabas en tristeza, tú te encontrabas en tinieblas. El diablo te tenía atado, pero llegó el poder de Dios y te libertó. Llegó la sangre de Cristo y te limpió. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué te has vuelto atrás? ¿Por qué estás siendo indiferente ante los mandamientos de Jehová? Aleluya. El Señor no te rescató de las tinieblas para que te enguaques en una banca. El Señor no te levantó de allá de las tinieblas y de sombra de muerte para que te olvides quién te sacó. Tienes que recordar todos los días que hay un Dios poderoso, que hay un Dios eterno, que Él está mandando un mensaje de exhortación, que Él está mandando un mensaje de salvación, que Él está mandando un mensaje de alerta a que no te olvides, amado hermano. A ti es el mensaje, para ti es la palabra. Tú te encontrabas metido en la mentira, te encontrabas y sabes que eras un candidato para el infierno, pero el Señor en su misericordia te rescató de ese lugar de tinieblas. Pero esa oportunidad no es para que la menosprecies, no es para que digas en tu corazón: yo me siento bien como estoy, como el mundo dice. A mí no me digan nada, dice el mundo. La iglesia ya está igual al mundo, diciendo: no me digas eso, no quiero escuchar eso. ¿Por qué me dices eso? ¿Quién eres para decirme eso? Solamente soy un atalaya de Dios que te está diciendo que no seas indiferente a los mandamientos de Dios. A lo mejor tú dirás: yo leo la Biblia. A lo mejor tú dirás: me congrego 7 días a la semana. Pero ¿de qué sirve si en tu casa solo pasas en pleito y contienda? En tu casa solo pasas en mentiras y discusiones. ¿De qué sirve que tú digas: yo voy a la iglesia? Si tú eres un mentiroso, todavía no has olvidado la mentira, todavía no has permitido que el Espíritu Santo te quite la mentira. Amado hermano, el Señor cambia a la gente. Solamente yo puedo entender, solamente yo puedo dar testimonio que el Espíritu Santo es el que cambia al hombre. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado al hombre, y el hombre empieza a cambiar porque rinde su voluntad al Señor. Es por ello que el hombre cambia. No se trata de alguna cosa, no se trata de métodos humanos, no se trata de payasadas, no se trata de mentiras. Se trata de la palabra de Dios, que es la palabra que corrige, la palabra que corta la mentira. Él llama la palabra de Dios, es la palabra del Espíritu que cambia al hombre. Pero si tú no estás escuchando palabra de Dios, si tú lo único que estás siendo entretenido en donde estás reunido, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu tiempo. El Señor no te levantó de las tinieblas para que tú estés perdiendo el tiempo. Te levantó para que seas testimonio vivo y vayas allá afuera y le digas a la gente que tú has sido transformado, que tú has sido limpiado. Para ello el Señor te levantó, hermano, no para que estés siendo indiferente. El Señor exige santidad, el Señor exige reverencia, el Señor exige que tú seas quien va a resplandecer en este mundo de mentiras, porque todo el mundo, dice la palabra de Dios, que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los entendidos, para que viendo no vean y oyendo no escuchen y se arrepientan. Pero a ti bendito sea Dios, el Señor te rescató, hermana, el Señor te rescató, hermano, pero no es para que vivas la vida acomodada, viviendo una hipocresía, viviendo una mentira, diciendo voy para el cielo, y es mentira. Cuando el pastor dice cuántos se van con Cristo, la gente levanta su mano y grita emocionado, y qué bonito es oír que dicen ese grito despampanante, ese grito grande. Pero ¿de qué sirve, amado hermano,
si en tu interior hay una vocecita ahí muy pequeña que te dice: mentiroso, todavía mientes, mentiroso, todavía eres hipócrita, mentiroso, todavía eres ladrón. Hay personas que el Señor les quitó eso, pero han caído en el ladronismo, han caído en la mentira, han caído en la fornicación, han caído en el adulterio, han caído en pornografía, han caído en la mentira, en cualquier cosa, y están escondidos diciendo: oh, el pastor no me mira, el pastor no me miró, el diácono no me miró. Pero hay dos ojos gloriosos que te están mirando, amado hermano. No seas indiferente, vuélvete a Jehová, vuélvete, porque Él te quiere dar vida, Él te quiere dar sanidad, Él quiere sanar tu cuerpo, porque tu cuerpo con el pecado está podrido. Solamente la sangre de Cristo te puede limpiar, solamente la sangre de Cristo te puede dar vida nuevamente, amado hermano. ¿Por qué se dirige a mí? Dirá: ¿por qué me habla a mí? Si yo traigo una Biblia bajo el brazo, si yo voy a la iglesia todos los días. El que vayas a la iglesia todos los días, eso no te garantiza la salvación. El que traigas una Biblia bajo el brazo, eso no te garantiza la salvación. Lo que te garantiza la salvación es que tengas una íntima comunión con el Espíritu Santo, amado hermano. Yo te voy a decir, si un día tú caes, el Espíritu Santo tiene poder para levantarte. Tú a lo mejor dirás y estarás acomodado. El enemigo a lo mejor te dice: miserable, eres un bueno para nada. Mira, caíste en pecado. Yo quiero decirte que esta tarde que el Señor restaura la vida, que el Señor es el que levanta al caído, el Señor es el que limpia el pecado del mundo. Si tú te arrepientes, si tú vienes confiado al Señor, el Señor te va a limpiar. Pero si tú vives en esa condición de mentira, una pantalla, una careta, el día que tú mueras, qué triste será ese momento, amado hermano. Amado hermano, para ti es la palabra. Amada hermana, para ti es la palabra. Que estás viviendo en hipocresía, que estás nomás esperando el momento para pecar. Déjame decirte, el Señor dijo: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta cruz tenemos que cargarla todos los días. Tenemos que negarlos al pecado, tenemos que negarlos a nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que ordenarle a esta carne que se sujete. Porque el Señor dice en su palabra que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ciertamente va a venir la tentación, ciertamente va a venir el enemigo a quererte tentar, a quererte derribar. Pero ciertamente hay un Dios poderoso que si has caído, el Señor te levanta. Que si has caído, el Señor tiene poder para restaurar tu vida. Pero es necesario que reconozcas tu condición, es necesario que te humilles delante de Jehová, es necesario que reconozcas tu condición de pecado, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Si tú te apartas del pecado, vas a alcanzar misericordia. Si tú vienes a los pies del Señor y reconoces tu condición, el Señor va a perdonar tus pecados. Tu nombre va a ser nuevamente inscrito en el libro de la vida. Es para ti la palabra. No seas indiferente. Hay personas que están en la iglesia, pero están alejadas de Dios porque son indiferentes a los mandamientos de Dios. Una cosa son en la iglesia, pero en la calle son otras. Una cosa son en la casa, pero en la calle son otras. Una cosa son en el trabajo, pero en la casa es otra cosa. Es por ello, amado hermano, que el Señor viene a traer una iglesia transparente, a una iglesia que no tiene careta. Si tienes careta, vétela quitando. Si tienes una mentira hipócrita en tu rostro, que tú dices: yo soy santo, yo soy esto, yo lo otro, quitémoslo la careta y empecemos a pedir misericordia, empecemos a pedir perdón. El Señor tiene poder para levantar al caído. Para el Señor no hay nada imposible. Tú a lo mejor dirás: aquí nadie me está mirando, hago esto porque nadie me está mirando. El Señor te observa las 24 horas. ¿Cuál es tu condición? El Señor no quiere que perezcas así como todos perecerán. Qué triste es la condición cuando el hombre va caminando y de repente la muerte lo sorprende. Porque déjame decirte
Dice la palabra del Señor que el hombre es como la flor del campo, que ahora es, dice la palabra, pero mañana no es. De igual manera, nosotros como cristianos, dice la palabra de Dios, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese texto es para este tiempo y está viviendo la iglesia este tiempo muy caótico, muy peligroso. Estamos viviendo en estos tiempos peligrosos, hermanos. Tenemos que levantarlo. Tú que has caído, levántate, porque el Señor tiene poder todavía. El Señor no se ha muerto todavía y nunca se moverá, nunca se morirá, porque Él es Dios eterno, Él es Dios fuerte, Él es Dios poderoso. Él tiene poder para limpiarte, Él tiene poder para levantarte de donde tú hayas caído. A lo mejor dirás, ya no hay solución para mí. Mientras tenga vida, hermano, mientras tenga vida, hermana, hay esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un día hizo el milagro y yo sé también que puede empezar de nuevo a hacer lo que hizo una vez, porque el Señor no ha terminado el propósito por el cual Él te llamó. Lo que pasa es que tú no supiste discernir que Él tenía un propósito grande para tu vida y te abandonaste al pecado. Pero arrepiéntate, ven a los pies del Señor. No mueras en esa condición de maldad, no mueras en esa condición de pecado, amado hermano, amado amigo. Ven tú también que me estás escuchando, porque no solamente voy a hablar para el amigo, no solamente voy a hablar para el hermano, voy a hablar para aquel amigo que un día a lo mejor ha escuchado que hay un Dios salvador, que hay un Dios perdonador. Eso es cierto, yo pude experimentarlo, porque yo me encontraba, lo único que venía a la mente: quítate la vida, inútil, no sirves para nada, ni aún para hacer lo malo. Venía esa palabra a mi mente y yo decía, a lo mejor sí, pero consideraba una cosa ante el suicidio, y yo decía, si yo lo hago, lo que me espera es un infierno. Mejor venía aquella palabra: ve a la iglesia, arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, arrepiéntete, hay perdón todavía. Venía esa palabra bonita y me decía, vas a ser libre, y me decía, vas a ser libre. Y cuando yo ese día sentí esa palabra que me dijo, porque yo no permitía que me hablaran de Cristo, el Señor tuvo que meterse a mi apartamento y me dijo, mira cómo tú estás, crees que puedes hacer algo por tu vida o por tu familia, metido en la droga, metido en el alcohol, metido en la brujería, metido en la hechicería, metido en rencores, queriendo matar, queriendo hacer cuanta cosa. Yo vine a este país con un propósito, únicamente vine a este país con un propósito de hacer dinero y ir a cobrar venganza. Eso era para lo único que vivía. Pero bendito sea la misericordia de Jehová, porque el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Vine a este país con una mentalidad diferente a los demás. No venía a hacer dinero para gozar de una casa, gozar de un carro, gozar de familia. No tenía familia aún. Venía con el único propósito de hacer maldad y de vengarme de mis enemigos. Pero bendita sea la misericordia de Jehová. Por eso estoy aquí dando testimonio que hay un Dios poderoso, que hay un Dios bendito, que tiene misericordia de aquel pandillero, de aquel homosexual, de aquella prostituta, de aquel mentiroso, de aquel afeminado, de aquel brujo, de aquel hechicero. El Señor tiene misericordia también de aquel asesino, de aquel homicida, aquel suicida. No te quites la vida, hermano, amigo. O a lo mejor el diablo te está diciendo, quítate la vida, porque esa es la solución. No hay solución de esa forma. La única solución es venir a los pies de Cristo, reconocer tus pecados, reconocer tu condición, reconocer tu necesidad de que tienes que arrepentirte antes de partir de este mundo, antes de enfrentar ese día que nadie quiere llegar, pero llegará ese día, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. Es por ello que estamos aquí haciéndote el llamado, es por ello que estamos haciéndote acá un recordatorio. No seas indiferente ante la palabra del Señor.
En el mundo que estamos viviendo actualmente, lo único que existe es la gente metida en la droga, metido en los placeres, metido en el alcohol, metido en la fornicación, metido en el adulterio. Y ellos se sienten bien y dicen: a mí no me digan nada. Dicen: yo me siento bien, no me digas nada. Pero ¿de qué sirve, amado hermano, amado amigo? Tú te sientes bien, tú estás deleitando tu carne, pero qué triste es que dice la palabra del Señor en Romanos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué triste es la condición cuando el hombre enfrenta ese día. Y qué triste es porque él hace planes para la eternidad. Hace planes para el futuro. Si tú le preguntas a cualquier gente, a donde quiera que tú estés, a donde quiera que vayas, y le preguntes a dónde quiere ir cuando muera, el hombre dice: yo quiero ir al cielo, porque me han dicho que hay un cielo. Me han dicho que hay un cielo, que hay un Dios que tiene un cielo preparado. Sí, qué bonito es escuchar esa frase, pero déjame decirte que si tú quieres aceptar a Cristo, que si tú quieres estar con el Señor, que si tú quieres un cielo glorioso, tienes que hacer un sacrificio en tu corazón. Tienes que negarte al pecado, tienes que dejar la maldad, todo tipo de pecado. ¿Y qué es pecado, pastor? El Señor te dejó una guía: escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas parece que tenéis la vida eterna. Tú quieres saber qué es el camino de Dios, qué es el camino de maldad. El Señor te corrige a través de su palabra. Tienes que ir a un lugar donde se te reprienda la maldad, donde tú entiendas que no es tan fácil entrar al cielo. Si quieres entrar al cielo, entonces tú tienes que confesar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Tú a lo mejor dirás: yo quiero ir, pero no quiero dejar esto. Entonces eres un candidato para el infierno. El Señor es muy específico. Dice ahí en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, para que sea notorio, para que sea testimonio que está viviendo para Cristo, que ya no vive para sí, que ya no vive para el deleite de la carne, que ya no vive para el diablo. Ha renunciado a su vida miserable que llevaba antes. Es necesario que tú confieses a Cristo. Si tú quieres ver un futuro nuevo, un futuro glorioso, un futuro hermoso, entonces tienes que aceptar a Cristo. Esto no es por si quiero, esto no es porque yo lo voy a pensar. No lo pienses más, porque en el momento que a lo mejor que lo estás pensando, la muerte puede llegar. Cada instante que el hombre muere, cada instante que el hombre vive sin Dios y sin esperanza, está jugando con su alma, está jugando con su alma. No está jugando con el alma del otro, está jugando con su propia alma. Es por ello el recordatorio: no seas indiferente a la palabra, no seas indiferente ante el llamamiento de Dios. El Señor te está llamando al arrepentimiento verdadero. El Señor te está llamando a que vengas a ser luz en medio de las tinieblas, amado hermano. Y tú, amado amigo, que nunca, a lo mejor dirás: yo no sé lo que está hablando ese hombre. Pero yo te voy a decir algo: tienes duda, aquí está en la palabra del Señor. ¿Quieres ir al cielo? Esta es la guía para el hombre. Lamentablemente, desde que el hombre empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice la palabra de Dios que el único empuje del hombre era únicamente a hacer el mal. Pero qué triste es que el hombre, por más que se le dice, no quiere entender.
que estamos viviendo en unos tiempos difíciles, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y el hombre dice, yo quiero vivir así como estoy viviendo. Pero no le recomiendo que muera en esas condiciones, amigos. No le recomiendo que muera en esa situación. Le recomiendo que hoy día, en este día, si escuchas hoy, dice la palabra, si oyeres atentamente hoy la voz de Jehová tu Dios, no endurezcas tu corazón, porque puede ser el último mensaje de exhortación, puede ser el último mensaje de advertencia a que estamos viviendo en estos tiempos peligrosos. Y cada persona, a diario mueren miles de personas en la faz del mundo. Y todos aquellos que no mueren de acuerdo a la voluntad de Dios van a un lugar de tormento, a un lugar que no se le desea a nadie, ni al mismísimo diablo. Él fue predestinado para ese lugar, pero el hombre, a causa de la desobediencia, a causa de la indiferencia de los mandamientos de Dios, va a parar a ese lugar. No es que a Dios le agrade que el hombre vaya a ese lugar, no es que Dios quiera que el hombre vaya a ese lugar, es porque Dios quiere en este tiempo que el hombre recuerde que hay una salvación tan grande. No desaproveches la oportunidad. Hoy este día es un día de salvación, porque mira bien, el Señor dice, cada mañana son nuevas sus misericordias. Si tú pudiste abrir los ojos este día, es porque el Señor te da la oportunidad. No es una oportunidad más para pecar, es una oportunidad más para que te pongas a cuentas con Él. Es una oportunidad más para que vengas a los pies del Señor y reconozcas tu condición. El Señor tiene poder aún, el Señor tiene misericordia aún. Te está llamando a que ya no seas indiferente a la palabra. Aquello que no te gustaba de la palabra, tienes que tragártela, tienes que comerte la palabra. Tienes que decirle sí a la palabra y tienes que decirle no al pecado. Tienes que decirle no al diablo y sus demonios, porque todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo, dice la palabra. Y es por ello estamos haciéndote el llamado. No estamos ofendiéndote. Si estamos aquí es haciéndote ver la realidad, es haciéndote ver el peligro que corre en vivir en tu forma de vivir, en la indiferencia a los mandamientos de Dios. No nos ha llamado el Señor a condenación, sino a salvación nos ha llamado el Señor. Pero esa salvación tienes que pelear como varón valiente. Para obtener esa salvación te tienes que negar al pecado y a la maldad. Te tienes que negar a este mundo mentiroso, al mundo y a sus prácticas. No importa quién sea, la Biblia no hace excepción de personas. No importa lo que te hayan dicho. A lo mejor tú dirás, es que aquel grupo, aquella secta tiene una Biblia que le dice que no hay ningún problema. El peligro es para él. Tú tienes que escuchar lo que dice la palabra. Reina Valera 1960. Ahí la palabra de Dios es muy explícita, en donde habla de dos caminos que el hombre tiene que escoger aquí mientras está viviendo. No es cuando muere que el hombre escoge a dónde quiere estar, es aquí en vida. Cuando tú respiras, cuando tú tienes uso de razón, tienes que escoger ese camino glorioso, ese camino hermoso que lleva hacia el cielo. Ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Pocos son los que andan por él. Pocos son los que quieren entrar por esa senda estrecha. Pocos son los que quieren decir no al pecado. Pocos son aquellos que dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Quiero caminar conforme tus mandamientos. Quiero desear tus caminos. Así como cuando tomo agua, cuando tengo sed, quiero desear esos caminos. O cuando tengo hambre, quiero desear esos caminos. Qué bonito sería que el pueblo de Dios dejara la indiferencia y empezara a caminar como a Dios le agrada.
empezara aquella persona que te conoce, empezara a mirar un testimonio vivo y empezara la gente a preguntarte ¿y qué te ha pasado? Y preguntar a la gente, empezar a la gente a decirte, oh amado hermano, amigo, ¿qué te pasó? Y tú pudieras darle testimonio, mira, yo estaba metido en la depresión, estaba metido en un dilema entre me quito la vida o sigo viviendo en esta vida que llevo, y tú vas a empezar a darle testimonio. Y qué bonito es cuando tú encuentras a esa gente metida en la depresión, metida en aquel dilema en que se quiere quitar la vida, pero tú llegas con aquella palabra y le dices, mira, no te quites la vida, hay solución en Cristo Jesús, hay poder en Cristo Jesús. El Señor reprende al diablo de la vida. Aquella gente que estaba a punto de suicidarse, se quita esa navaja de aquí de la mano, se quita ese lazo del cuello. Oh, no quiere tomar más ese veneno que se iba a tomar, no quiere meterse una bala en la cabeza, porque empieza a escuchar que hay solución para su problema, que hay solución para su enfermedad. Si está enfermo, también el Señor tiene poder para limpiarlo de esa enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero qué triste es que la gente empiece a mirar un testimonio vacío, un testimonio mediocre, un testimonio careta, un testimonio hipócrita, y la gente empieza a decir, yo no quiero saber nada de ese evangelio que tú llevas, porque tú no estás siendo luz, tú no estás siendo aquel que ilumina el camino de aquel que está perdido. Es por ello que ha entrado la apatía a tu vida, porque tú, en vez de dar testimonio de la palabra de Dios, en vez de salir a la calle, de ir a dar testimonio de la palabra de Dios, te quedas mirando la televisión, te quedas perdiendo el tiempo, le das más tiempo a tu casa, a tu carro, a tu familia, que al camino de Dios, porque el Señor te está mandando, ve a predicarle a aquel que está perdido, ve a predicarle a aquel que está en tinieblas, y tú empiezas a dar excusas baratas delante de Dios. El Señor no tendrá por inocente al culpable. No pierdas más tu tiempo. No seas indiferente ante los mandamientos de Dios. El Señor te está demandando algo en esta tarde. El Señor te está demandando que seas agradecido. Cuando tú sientas un verdadero agradecimiento, vas a dejar la mentira. Vas a estar achacando la oportunidad para quedarte y no ir al culto. Vas a dejar la mentira de que mucha gente le dice, hermano, ¿por qué no vino al culto? Oh, es que estuve ocupado. Mentira, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere sufrir la sana doctrina, ya no quiere someterse a la palabra. Amado hermano, estás cayendo en indiferencia. No seas indiferente, hermana, no seas indiferente, hermano. Sigamos caminando, sigamos, porque hay una promesa grande, hay promesas grandes y eternas, porque el Señor la va a cumplir, aunque pasen los tiempos, aunque pasen los años y en tu cuerpo se empiece a mirar la señal de los años que han pasado. Aunque te vuelvas viejo, aunque te vuelvas vieja, tienes que llegar hasta el final. Tenemos que llegar hasta el final, hermano. Tenemos que pelear como varones valientes. Esas mujeres se tienen que fajar bien y empezar a vivir para Cristo. Ya no es tiempo de estar poniéndole excusa. Oh, que hoy sí voy, hoy no voy. Es tiempo de ser agradecido con Dios. Si tú eres agradecida con Dios, si tú eres agradecido con Dios, no le vas a estar poniendo peros al camino de Dios. Solamente te vas a acordar que antes lo único que había era tristeza, lo único que había era dolor, lo único que había era desesperanza. Me acuerdo yo en una grada, me acuerdo yo allá en una segunda planta, viviendo ahí miserablemente, pensando, ¿será que ahora va a venir la muerte? ¿Será que mañana vendrá? Era la 1 de la mañana y yo fumando, a lo mejor drogado, a lo mejor emborrachado. Estaba pensando, fumándome un cigarro, que Jehová reprenda al diablo. Y venía ahí la mente, ¿será que ahora voy a dejar de existir? ¿Será que ahora va a llegar la muerte? Andaba pensando, pero bendito sea el Señor. Desde el día que llegó Cristo a mi vida, he dejado de pensar
pensar. Y si la muerte viene, bendito sea Dios, porque es su voluntad. No es porque la muerte me va a sorprender, porque el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si la muerte sorprende al hombre, oh bendito Dios, si aquel hombre está caminando conforme a Dios, ese es algo bonito, porque el Señor dice que es bien visto delante de Él la muerte de sus santos. El Señor nos llama santos porque a través de la sangre de Cristo el Señor nos santifica, el Señor nos purifica, el Señor nos limpia del pecado, de la maldad. No hay pecado que el diablo te esté achacando que el Señor no pueda limpiar. A lo mejor el diablo te dice: mira, hiciste un pacto conmigo. La sangre de Cristo rompe el pacto satánico. La sangre de Cristo rompe todo pacto del infierno y reprende al diablo de tu vida en el nombre de Jesús. No importa lo que hayas hecho, no importa si tus pecados fueren negros como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí, el Señor los va a limpiar para que estés preparado para ese encuentro glorioso, ese encuentro que nosotros, cada uno de nosotros, estamos esperando. Estamos mirando al cielo: Señor, ¿cuándo será ese día? Prepáranos, prepáranos. Así estamos diciendo en nuestro corazón: Señor, esto que está pasando en este mundo no me agrada. Ven por nosotros, ven rápido por nosotros, porque nos podemos desviar, pero bendito sea la misericordia de Dios, porque el Señor dice: el que está en mis manos nadie lo arrebatará. El que espera en mí nunca jamás será avergonzado. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esa es la promesa de Dios para la vida de aquel que está luchando, de aquel que se está negando a este mundo. Bendito sea el Señor. Aquel hombre, aquella mujer que se está negando, aquella mujer, aquel hombre que no es indiferente a la palabra, aquella mujer, aquel hombre que le dice sí, amén a la palabra. Sigamos adelante, hermana, sigamos adelante, hermano, porque hay poder en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor te ha dado la capacidad para que sigas adelante, porque no es con tu fuerza, no es con mi fuerza, no es con la fuerza de nadie, sino únicamente con el Espíritu Santo de Dios. Porque no es con espada, no es con lanza, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Aleluya. Esa es la promesa grande que el Hijo de Dios tiene. Esa es la promesa grande que el Hijo de Dios tiene para el futuro. El futuro para el Hijo de Dios es grande, hermano. Amigo, el futuro para aquel que está en Cristo es grande, porque hay un lugar hermoso. A ese lugar el Señor nos quiere llevar. A ese lugar el Señor te quiere llevar a ti también. Ya no seamos indiferentes al mandamiento de Dios. Ya no seamos indiferentes ante la palabra de Dios. Tenemos que someternos a la palabra. Nos guste o no nos guste, hermano, amigos, ven a los pies de Cristo. Ven, Él puede hacer grandes cosas en tu vida. Así como en mi vida ha hecho muchas cosas, también a nivel mundial el Señor ha derramado su sangre para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor, que el Señor les bendiga. Sigamos adelante en el camino de Dios. Y aquellos que todavía no están, les hacemos la invitación. Cristo viene pronto. Bendito sea el nombre del Señor.